Bien, como lo prometimos, está con nosotros nuestro hombre en Buenos Aires, Brian Mayer, corresponsal de diferentes medios de la ciudad en Capital Federal, hombre que, pese a su juventud, conoce profundamente todo lo que sucede desde el punto de vista político, con una enorme proyección además desde el punto de vista profesional. Hola, Brian. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por la invitación. Por favor. El placer de siempre. Gracias por venir, en serio. Bueno, estás ahí en el centro de todo lo que se discute en Buenos Aires, tanto en el Congreso como en Casa de Gobierno. ¿Qué estás observando? Digamos, ¿qué podés comentar, no solo de la realidad, sino de la perspectiva futuro, acerca de las cuestiones ya no económicas porque pasan por otro carril, pero sí desde el punto de vista político? Bueno, para hacer más abarcativo el análisis hay que tener en cuenta también un escenario que se hizo muy conocido en este último tiempo y muy pisado también tristemente, como es Comodoro Pi. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es el ámbito judicial por excelencia en el avance de causas y demás, se transformó en un desfiladero de los últimos funcionarios del gobierno anterior. Digo tristemente porque es lo que estamos viviendo hoy en día, es el nivel político al cual el ciudadano argentino se tuvo que acostumbrar. Y hoy en día tenemos que ver cómo este gobierno, de cara a la gestión anterior completamente distinta, por lo menos desde lo ideológico, se hace cargo y toma cartas en el asunto en ese sentido. Entonces, analizando el Congreso, analizando lo que sucede en Casa Rosada y analizando más lo que sucede en este lugar que como es la justicia, es un tanto confuso para la gente entender lo que está sucediendo. Yo siempre hablo de la dicotomía que sufre el ciudadano, el televidente que nos está viendo a nosotros o escucha y sigue las noticias, entre lo que sucede hoy en día, donde parece que no tenemos un rumbo claro hacia dónde vamos, ni desde lo económico, ni tampoco desde lo institucional, pero ¿cómo hubiéramos seguido si continuamos con la gestión anterior? Cuando prendemos la tele, por ejemplo, y vemos cómo está Venezuela. Claro. Vemos un país de una similitud política e ideológica muy similar a la anterior. En todo caso, ese es el argumento de Carrió. Dice, gracias a Dios no ganó Aníbal Fernández la provincia de Buenos Aires y gracias a Dios no ganó Scioli la elección presidencial. Habida cuenta de que se hubiese impuesto otra vez el kirchnerismo mucho más duro, hubiese profundizado el tema de aquellas cuestiones que naturalmente generaron resquemor en la gente, como el avance sobre los medios de comunicación, sobre el mismísimo Congreso, es decir, limitando las libertades individuales en la República Argentina. Donde se nota también, Gerardo, que hay que destacar la disconformidad de muchos hayan elegido o no a Cambiemos en el poder, justamente por el grado de representatividad que le dan al electorado o no que apostó a Cambiemos, ya sea por la imagen de Macri y su equipo o por el famoso voto bronca o el voto útil para sacarse el kirchnerismo de encima hace un año atrás del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué me refiero con esto? Cuando uno ve en las calles, allí en Capital Federal se puso de moda todo el 2016, un grupo de 5 o 6 personas te cortan una avenida, ejemplo 9 de julio, avenida Corrientes, donde millones de personas, a ver, trasladémoslo a la magnitud de la que estamos hablando, millones de personas que van o regresan a su trabajo y tienen que lidiar. Si bien uno trata de ser solidario, entender la problemática del otro y demás, me estás limitando a mí como trabajador. ¿Qué quiere decir con esto? Que la oposición ganó la calle. La oposición ganó la calle, el pueblo está tomando la calle justamente también por esta disconformidad. Fíjate vos, y acá yo traía, que te comentaba recién fuera del aire, el concepto del Estado, que para citar a alguien conocedor del tema y muy estudioso como ex Max Weber, él decía, ¿no? El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima y agrega, el Estado es la única fuente del derecho a la violencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando uno se enfrenta a esto que recién te mencionaba, que en la calle cada uno prácticamente hace lo que quiere. Podemos hablar desde manifestantes hasta manteros de origen extranjero. ¿Por qué? No nos olvidemos de eso. Por ejemplo, lo que pasaba en 11. Claro. 5 o 6 personas de origen extranjero, vuelvo a repetir, en esa situación, donde el trabajo es irregular, por lo tanto están en una situación de ventaja respecto a los que pagan impuestos, hicieron lo que quisieron, le pegaron a la policía, se tomaron todas las libertades del mundo, destruir la vía pública. Cambiemos en este caso, se dejó ganar la calle. Quiero agregar algo más para cerrar por qué cito este fragmento de Weber. Cuando vamos a Comodoro Pi, cualquier trabajador de la prensa, no depende allí la seguridad y la integridad física de cada uno
de la Policía Federal, de Gendarmería. Depende de la militancia que acompaña allí a quien fuese, que en los casos más rimbombantes pertenecen a la expresidente Cristina Fernández. O sea, la Cámpora maneja a Comodoro Pi. Exactamente. Uno ahí depende del movimiento Evita, de la Cámpora, de cualquier tipo de organización militante que esté en ese momento allí. Uno puede pasar o no a acceder al lugar, a hacer la nota, a trabajar, a tomar imágenes, si ellos lo permiten. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si de manual estamos diciendo que la violencia, que el acceso, que el manejo de esto fue cedido al Estado para justamente un control y una organización, y Cambiemos no lo está sabiendo representar, ya estamos fallando desde el origen de lo que es el Estado, que se ve en este caso representado por el gobierno. El tema es, Brian, entonces, que el gobierno cree que si toma medidas en ese aspecto, se puede ratificar aquella idea de que es un gobierno de derecha y fascista, digamos, ¿no? Sí. O fascista, para decirlo correctamente, tal cual identifican de esa manera a aquellos que están en contra de Cambiemos, como el caso de, no sé, o Eve de Bonafini o Estela de Carlotto o el mismo kirchnerismo en particular, diciendo este gobierno de derecha tiene origen fascista. Como para no ratificar esa identificación que se pretende desde lo ideológico del gobierno, tratan de efectivamente limitar intervenciones en lugares clave, justamente para que no se tilde de esa manera. Yo creo que el gobierno le tiene miedo a la tilde de represor. Fíjate vos, podemos ir a este último acto del Día Internacional de la Mujer, podemos referirnos a la manifestación de la CGT, podemos referirnos al famoso tetazo que se dio en el Obelisco, donde no actuó ningún tipo de fuerzas de seguridad, más allá de haber un par de efectivos como mucho dando vueltas allí. O sea, como para proteger al ciudadano común, que no tiene nada que ver con eso. Que tampoco se lo protegió, Gerardo. Fíjate vos, el caso del tetazo, se veía las mujeres allí, el grupo que lamentablemente es minoría, pero dicen, en este sector, en este perímetro, solamente entran las mujeres. Pero además reclaman prensa. Allí había, por ejemplo, un camarógrafo de un medio nacional muy conocido. Cuando ingresa a ese perímetro a filmar, justamente para mostrar, hacer notas, sale golpeado, con gas pimienta en su cara. Entonces digo, ¿qué sucede con eso? Y ahí no hubo ningún efectivo policial. Vimos lo que sucedió frente a la catedral ahora por el Día Internacional de la Mujer. Una persona muy pacíficamente se para con la bandera del Vaticano y sin embargo se lo agarró a trompadas. Y allí, ¿quién lo defiende? ¿Y le tenemos miedo a la palabra represor? Por eso digo que hay insatisfacción por parte de la gente que eligió esto, porque justamente creían y apostaban que Cambiemos, justamente, valga la redundancia, iba a cambiar esta situación de impunidad que se vive en la calle. Bueno, ¿y qué crees que puede llegar a pasar a futuro a partir de este momento? ¿El gobierno entiende esta situación o va a seguir en esta tesitura justamente para no darle a la oposición la oportunidad de tildarlos de fascistas? Mauricio Macri sabe que se juega un rol y una carta muy importante a partir de las próximas elecciones intermedias. Y así quedó en claro cuando inició el año legislativo en el Congreso de la Nación. Ahora, sabemos que las elecciones se definen por las cuestiones de bolsillo. Bien, pero quiero destacar lo simbólico y lo institucional. Macri, cuando da su discurso, habla prácticamente en un tono, prácticamente no, meramente en un tono electoralista. Porque cuando vemos a un presidente de la República hablar de pobreza cero, mejorar la educación, reducir el índice de delincuencia, luchar contra el narcotráfico, son títulos que nos remontan a Mauricio Macri en el 2014-2015 en plena campaña. ¿Por qué digo esto? Porque ya no estás en el rol de candidato, estás en el rol de mandatario y además de los títulos tenés que bajar contenido de los mecanismos y herramientas que vas a usar. Eso no existió, Gerardo. Por lo tanto, esa es la duda que a uno le queda cuando analiza la situación. Señores, ¿sabemos a dónde estamos yendo? ¿La brújula está indicando un norte o tenemos la aguja dando vueltas? Ese es el miedo. Por eso destaco que Mauricio Macri, junto a todo su equipo, analizan la importancia de estas elecciones, si bien tiene que ver con el bolsillo, que, ojo Gerardo, se acomodaron muchísimas cosas en lo macro, hablando de economía, pero en lo micro uno sigue sintiendo cierta, por lo menos, falta de sensibilidad, de la cual también suelo referirme, porque cuando uno va al supermercado, al kiosco o los propios servicios públicos llegan con índices de aumento bastante fuertes y no corresponde con el aumento salarial, es una cosa. Pero lo ponemos en comparación con un Congreso de la Nación que muy impunemente hace un tiempo atrás casi se aumenta un 70% de aumento. Un Federico Pinedo, que es el presidente provisional del Senado, referente histórico también del PRO,
que dice que con 83.000 pesos no le alcanza. Hay gente que gana quizás un cuarto de lo que gana Pinedo, y me estoy refiriendo a personas que trabajan, que tienen todo en regla, que tienen que mantener a su familia. O menos, o mucho menos. Exacto, pero por eso. Entonces, ¿cómo le explicás a esa persona que hay un tipo que gana 5 o 6 veces más? Y que nadie lo obliga a estar donde está. Sin dudas. Porque ellos se postulan porque, bueno, siguen la carrera el política. Poder de vocación, claro. ¿no? Uno entra a lucrar en el Estado o entra a servir para el pueblo. Bueno, esas son digamos, los temas pendientes del gobierno nacional. Digamos, vos decís que tiene que ajustar un poquito el tema del control de la calle, sobre todo en Buenos Aires, porque en el resto del país, salvo alguna cuestión excepcional, digamos, no hay mayores inconvenientes en ese aspecto. Ese es el otro tema que también tenemos que analizar desde aquí, digamos, las dos Argentinas, esa que se cocina en Buenos Aires cerca del Obelisco, y la otra que trabaja, que tiene sus propios inconvenientes y sus propios problemas. Digo, quizá esa otra Argentina piense distinto del gobierno de Cambiemos, pero en Buenos Aires, donde se cocina todo, la impronta es esta. Efectivamente. Sin duda, ¿no? En el medio queda también este tema de las paritarias, muy reciente, claro, con el tema docente. Allí las víctimas, claramente acá la gente tiene que entender que no es lo mismo el docente, el alumno y la familia del alumno que los gremios. Porque uno se despacha rápidamente contra los docentes que no van a dar clases. La pregunta que te hago es, ¿cuánto tiene que ver, vos que estás más cerca que nosotros, el kirchnerismo en esta jugada? Yo creo que cuando uno ve a Roberto Baradel muy alegremente abrazado... Bueno, Sonia Leso se sabe que es fuertemente kirchnerista, ¿no? Integrantes como Daniel Scioli y otros referentes del kirchnerismo, habla a las claras de justamente la afinidad que él tiene con este sector, de la necesidad de este sector de boicotear como sea el grado de gobernabilidad de Macri. Y yo creo que sin dudas hay un oportunismo político, pero por eso hago la separación. No mezclemos a los docentes en todo esto. El oportunismo político cuasi mafioso viene de la mano de los gremios. Está bien, quieren esmerilar también la figura de María Eugenia Vidal, ¿no? Sin dudas, hablan es otro objetivo de la oposición. Es la que mejor imagen tiene dentro de Cambiemos, dentro del oficialismo. Es una pena que se use a los maestros para esto. Sin duda. A los maestros y también los alumnos que quedan en el medio, hacer un paro mitad semana, 48 horas, no das una continuidad, se usa a los chicos. Si bien no se convoca una paritaria nacional, error gravísimo para mí del gobierno, se limpian las manos, dejan a cada distrito de negociar, pero de todas formas creo que desde el gobierno... que es un error? Porque cada provincia tiene su propia política en ese aspecto. No nos olvidemos que la educación se ha provincializado en la época del menemismo, digo, le delegaron a la provincia... De todas formas, en un sistema educativo tan crítico como el que estamos viendo desde hace muchos años, creo que el gobierno nacional tiene que involucrarse más que nunca. Estamos hablando ya no a la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, Gerardo. Sean privados o públicos, el nivel educativo que tenemos hoy en día es muy pobre en la Argentina. Digan lo que digan, muestren los índices que muestren. Desde lo cultural hasta el contenido que se baja. Uno puede ver chicos que van armados, que se drogan y más, y parece, bueno, pero no me estás contando nada nuevo. Por eso, lamentablemente nos acostumbramos a que se droguen, a que vayan armados, a que se linchen, a que hagan lo que quieran dentro de una institución educativa. Y esto de los voluntarios, por ejemplo, también es un error garrafal. No se puede permitir que cualquiera, por más allá, uno sale a decir inocentemente, no, tiene buenas intenciones. Bueno, tengamos en cuenta que ahí también está la inteligencia de Cambiemos. Decir, bueno, miren, están equivocados, tenemos gente que nos avala. No podemos poner a cualquiera al frente de una clase. Lo estamos sino tomando con liviandad a lo que acabo de decir. Estamos formando en esas aulas al semillero de lo que se viene de aquí a un par de años, a una década. No son el futuro, son el presente que justamente vamos a ver representados en un futuro. Entonces, limpiarse las manos de esa manera, perdón el término, es en cierta forma también un error. Y lamentablemente, si bien desde el gobierno de Vidal no ceden en superar esto del 18% de aumento, creo que hay que destacar que se pusieron a disposición, viene a ser un 2 o 3 tramos, que también habría que verlo, pero ellos dicen que los números no cierran, se comprometieron a ir actualizándolo con los índices inflacionarios, y así todo. Los gremios no aceptan iniciar. Cuando se sientan a negociar, ya le dijeron, miren, resulte lo que resulte de esta reunión, el paro está convocado. ¿Cómo no voy a hablar yo hoy, junto a vos, de que esto es algún mensaje mafioso? No, claro. De que se está tratando de una manera mafiosa. ¿Cómo ves al peronismo en este juego? Bueno, porque, digamos, tiene un futuro bastante complicado, habida cuenta de también lo que ha sucedido y por qué no, esto se vincula a la historia del partido
que creó el propio general Perón, con, digamos, la manifestación de los gremios, ¿no? Profundamente peronistas la mayoría de ellos, que terminan un escenario peleándose entre ellos, aunque por allí salieron a minimizar. Fue un hecho muy fuerte, porque los que tenemos muchos años ya lo vivimos en los 70. Volver a los 70 también asusta a la gente, y creo, vos sabrás leerlo mejor que yo, asusta también a ciertos sectores del peronismo que no se lo vincule con aquello. El peronismo también está sin rumbo hoy en día, Gerardo. Es el concepto que yo tengo. ¿Vos llega el kirchnerismo le hizo mucho daño al peronismo? El kirchnerismo al peronismo, ¿no? Y también parece divertido y casi gracioso o triste tener que hablar de esto, ¿no? Dentro del Partido Justicialista, peronismo, kirchnerismo, no kirchnerismo, kirchnerismo disidente, digo, habla a las claras de las internas que existen, una conducción muy floja de Gioja como presidente del partido. Claro. No sabe representar las internas, no sabe canalizarlas. Se ha pedido del peronismo con la propia firma de Gioja el juicio político a Mauricio Macri, y eso habla a las claras de que todavía no se logra hacer una autocrítica o ser por lo menos coherentes con lo que hicieron durante los últimos años de gestión. Porque también el juicio político sería para Cristina Fernández de Kirchner. O sea, con la cantidad de causas que ya existían en plena gestión de Cristina, podemos hablar de Amado Vudú, del propio Scioli, cómo no se hizo absolutamente nada y oído sordo a todo eso, y sin embargo, hoy en día, ante la primera de cambio, pedimos que el presidente deje, en este caso lo que estamos hablando es la destitución del presidente Mauricio Macri. Y esto nos hace acordar, también recordando conceptos básicos, de lo que es un golpe de Estado. Esto es prácticamente, nos hace acordar lo que pasó con De la Rúa, lo cual era prácticamente un golpe institucional, porque no se puede hablar de golpe de Estado porque no se cambia el régimen, sigue siendo democrático. Pero sin embargo, esto que la gente dice vulgarmente, el peronismo no sabe qué hacer si no gobierna, no deja gobernar. No se banca a otro presidente que no sea de ellos 4 años. Y así sucede, Gerardo. ¿Qué pasa con el peronismo? Vos me preguntás, ¿qué pasa con el peronismo? Internamente no se sabe. No se sabe si Cristina va a competir. Ahora, este es el momento, es el peor momento del peronismo de su historia. Digo, ha perdido la orientación que tenía en otras épocas, donde más allá de las internas tenían, digamos, a alguien que los representaba, mal o bien, el caso del menemismo, por ejemplo, o no sé, por decirte, el propio Kirchner del 2003. De los jugadores actuales, el peronismo no tiene un director técnico para llevarlo a términos futbolísticos. ¿Y qué va a pasar con la Cristina? Líder de todo esto sigue siendo Cristina. Y sin embargo no se sabe hoy en día si Cristina va a jugar y de qué manera en las próximas elecciones. Y hasta está la posibilidad de que Randazzo, ex ministro de Cristina, le juegue una interna. Esto habla claramente de la crisis que afronta internamente. Bueno, pero o sea que Cambiemos sobrevive también por las disidencias propias del peronismo. Sin dudas, pero esto también lleva a que, como está una crisis interna en medio de una crisis globalizada en el marco institucional y del resto de los partidos, porque hoy, Gerardo, también seamos sinceros, no solamente Cambiemos o el PRO en sí, no solamente el peronismo, también el radicalismo está afrontando puertas adentro serios problemas en qué pasa, ¿seguimos con el PRO, no seguimos con el PRO? ¿Qué hacemos en aquellas provincias donde tenemos otras alianzas, como es el caso de Santa Fe? Claro. Tenemos la Mesa Nacional de Cambiemos. Acá el socialismo se queda sin el radicalismo, es caso en hecho, ¿no? Sin duda, yo creo que en la provincia de Santa Fe, con la inserción de Barleta muy amenamente en el gobierno nacional, claro. José Corral como presidente también del radicalismo, sin dudas, como posible candidato a las próximas elecciones. Pasa en Rafaela. Son muy pocos. Claro. En Rafaela todavía, se está definiendo, claro. A ver en qué marco sí, pero ya el PDP se está despegando. Pero el PDP mismo, que el PDP forma parte del Frente Progresista Cívico y Social, pero en la mesa de Cambiemos, en la Mesa Nacional de Cambiemos también integran y tienen un papel fuerte. Más bien nombrás otro partido que tiene serios problemas, el socialismo. Lo puedes ver en la provincia de Santa Fe a nivel nacional. Lo que sucedió hace días atrás con Giustiniani, que prácticamente lo echaron por no seguir las políticas generales del partido. Él lo dijo y él fue presidente del socialismo. Entonces habla a las claras también de la crisis que afrontan ese partido. En la ciudad de Rafaela hemos visto en los últimos años a las claras el rol del socialismo, el cual prácticamente uno no sabe si está jugando un rol de oposición, un rol de acompañamiento para asegurar la gobernabilidad de la municipalidad. Me parece que dilapidó una gran oportunidad. El socialismo en Rafaela. El socialismo en Rafaela prácticamente tenemos que hablar de un socialismo que está en decaimiento muy fuerte, y esto de que el radicalismo y el PDP a nivel local también esté viendo de jugar la suya propia o ir hacia Cambiemos, empeoran claramente la situación de este desmanejo. Bueno, o sea que van a ser, ya para el cierre, digamos, tiempos turbulentos de los políticos.
Un tiempo muy difícil. La Gerardo. pregunta es cómo va a afectar esto la cuestión económica, porque mucho tiene que ver, digamos, lo político con lo económico cuando se toman decisiones, aunque uno dice, bueno, la economía va por otro carril, pero tenés cierto que algunas cuestiones económicas se vinculan a decisiones políticas importantes en ese aspecto. Del bolsillo dependerá el resultado electoral del próximo mes de octubre. Mientras tanto, las turbulencias seguirán. Gerardo, la economía y la justicia están más politizadas que nunca en estos tiempos. La economía, Macri quiso dar un mensaje con la remoción justamente de Melconian, de Alfonso Pratgay. Digo, estamos hablando de un ministro de Hacienda, estamos hablando del director, del presidente, un golpe de timón del Banco Nación. ¿Qué quiere decir Macri? Yo, presidente de la República, soy el que manejo la economía en este país. No compartís conmigo, pongo a alguien que sí. Fue con González Fraga, dividió luego los ministerios, puso a Dujovne. Entonces digo, el mensaje en la economía es, ¿qué es lo único que a mí me da un aire hoy para decir esto tiene que mejorar? Es que se ven las elecciones. Y que se vengan las elecciones habla de que tienen que tener un rol bastante positivo. ¿Cómo lo hacen? Como vos lo dijiste, a través del bolsillo. Esto, de una forma u otra, tienen que mejorar. Ya en los últimos días hemos visto igual algún pase de facturas entre Sturzenegger y otros representantes de la economía hablando de inflación. No se ponen de acuerdo. En el medio queda Marcos Peña, el jefe de gabinete, donde también está en duda que continúe como jefe de gabinete. En estos últimos días, te cuento, se ha hablado mucho de la llegada de Ernesto Sanz a cubrir ese lugar. Por lo tanto, está toda esta situación bastante, por lo menos turbia, donde no sabemos para qué lado va a salir. Creo sí que esto tiene que mejorar porque no le queda de otra forma en las urnas. Le van a pasar factura y vamos a volver a algo que fue bastante lamentable en los últimos años. Bueno, estupendo análisis. Gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme. Gracias a vos por el espacio. Por favor. Señores, de esta manera cerramos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo martes a las 23 a través de Somos Rafaela. También Más Región para 16 localidades que siguen este espacio y nuestra imagen, Canal 2 de Moisés Ville. Gracias a todos. Un abrazo muy grande y hasta la semana próxima.